Buenos días a todos, muy buenos días a todas. Cuando me avisaron de este encuentro, tenía una idea de una exposición un poco más académica, pero viendo el público, que está compuesto en verdad por personas de decisión, formadores de opinión pública, de decisión política, he preferido modificar mi libreto más académico. Tenía muchas cosas que decir sobre el Estado y democracia en términos académicos, pero he preferido hacer una modificación para adecuarme a lo que creo que es el sentido de este seminario, de este encuentro, que es reflexionar en términos más concretos, más prácticos, las transformaciones en el ámbito de la estructura estatal, del modelo de desarrollo y de la organización política estatal. Voy a intentar brindar un conjunto de insumos del debate de lo que considero está sucediendo en Bolivia en la última década. Y mis reflexiones académicas me las guardo para alguna otra invitación. El mundo entero, desde hace 40 años, está atravesando una de las transformaciones más importantes de su organización como sociedad. Después de la crisis del modelo exitoso del estado de bienestar, la economía industriosa y la específica división del trabajo que se constituyó a principios del siglo XX y que duró hasta fines de los años 60. Desde los años 70 hay una turbulencia global, a decir del profesor Wallerstein. Una turbulencia global donde se está redefiniendo el nuevo patrón de desarrollo económico y de organización política del mundo entero. En medio de esa turbulencia social hemos visto desaparecer los países del bloque del Este, hemos visto debilitarse el modelo unipolar que duró cerca de 20 años, y económicamente el mundo presenta varios núcleos y polos de dinamismo. Estados Unidos, Alemania y su entorno europeo que gira alrededor de Alemania, China y el entorno asiático. En términos políticos, tras el triunfalismo inicial de los años 80 y 90, del fin de la historia y los regímenes conservadores que desmantelaron el estado de bienestar a escala planetaria, surge un agotamiento de esto. Un agotamiento de esta forma que aparentemente debe haber durado mucho. Y el lugar donde más se ha mostrado este debilitamiento del modelo conservador de extinción del estado de bienestar con sus pactos, gobierno, trabajadores, empresarios, que habían caracterizado las políticas de crecimiento y de distribución de los años 30 hasta los años 70, surge un debate. La crisis ha hecho aflorar debates de alternativas, de nuevos modelos. En lo económico, en un mundo multipolar; en lo político, de un mundo post-neoliberal. Es un debate complejo, no tiene una sola salida, pero está claro que ese modelo ha encontrado límites. Ya no seduce, ya no convoca, simplemente se dedica a sobrevivir. Y lo nuevo aflora, se desarrolla, se detiene, retrocede. Es un momento de turbulencia, pero de emergencia de potenciales alternativas de lo que podría ser el mundo posteriormente. ¿Qué ha pasado en Bolivia en la última década, en medio de esta turbulencia global? En términos, en principio, estatales, si algo caracterizó la organización del Estado décadas atrás, fue su recorte y su achicamiento.
como órgano de monopolización de lo público, de lo común y de lo colectivo. La consigna mirista de achicar el Estado y agrandar la nación resumía en pocas palabras todo lo que se estaba buscando hacer: comprimir lo común, recortar lo público, y al acortar lo público, reducir lo común, privatizando empresas públicas, reduciendo derechos colectivos. Lo que se permitía, y eso pasó en toda América Latina, en parte de Asia, en parte de África, que al achicarse el Estado no se agrandaba la nación, lo que se agrandaba era las corporaciones extranjeras, lo que se agrandaba era la intromisión de organismos extranjeros en las decisiones de las políticas públicas de los países. En el caso de Bolivia, una economía de 8.000 millones de dólares, que no se equiparaba ni siquiera a la fortuna media de algunos millonarios de Estados Unidos y de Europa. Imposible definir si un Estado, de poder involucrarse o de redireccionar en favor propio los flujos de la globalización y de las corrientes internacionales que estaban redefiniendo el mundo entero. Los años 80, 90 hasta el 2000 se caracterizaron por este achicamiento del Estado. Las políticas sociales fueron abandonadas para dejarlas en manos de embajadas y ONGs. Las políticas productivas fueron dejadas de lado para dejarlas en manos de la inversión extranjera, porque la inversión privada nacional era y es de poca monta. Y eso, por supuesto, estaba claro que no podía conducir a nada bueno. Un país pequeño con un Estado débil simplemente no es un país. Un país pequeño con una economía débil simplemente no es una economía influyente, ni decisiva, ni importante en el contexto internacional. Por eso, los principales cambios que se dieron en el país, a partir del fracaso de estas apuestas de achicamiento estatal, de reducción de lo público, de reducción de lo colectivo y de lo común monopolizado y concentrado por el Estado, fue justamente una rebelión, una sublevación, es decir, un despertar de lo democrático. Los últimos años, ¿en qué se ha caracterizado la estructura estatal? En primer lugar, en la modificación de las fuerzas con capacidad de decisión dentro del Estado, lo que los politólogos llaman los sectores decisionales del Estado. Todo Estado, si bien administra lo común, siempre tiene un núcleo decisorio de eso común. Por eso el Estado es un articulador de la sociedad, pero a la vez también es un centralizador de decisiones. Monopoliza y socializa, esa es su dualidad y su paradoja. En términos marxistas, es una comunidad ilusoria. Es una comunidad, pero a la vez ilusoria porque monopoliza decisiones. Y todo Estado del mundo es así. Lo importante de un Estado es cuánto se amplía lo común, cuánto se diversifica lo común. La característica de los últimos 10 años es una nueva composición social de las fuerzas decisorias del Estado. En primer lugar, el abandono de fuerzas externas en las decisiones del Estado. Cuando llegamos al gobierno, los presupuestos de los ministerios estaban loteados entre embajadas. La garantía de un salario o de un aguinaldo, ya no hablo del segundo, sino del primer aguinaldo, dependía de la buena fe del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si ellos eran los que ponían el dinero, ellos eran también los que tenían las decisiones.
elegíamos gobernantes, pero estaba claro que los gobernantes tenían muy poca capacidad de decisión, porque en el fondo la capacidad de gobernar es la capacidad de decidir sobre los recursos económicos para que funcione un aparato estatal. Y si esa capacidad económica está en manos extranjeras, evidentemente que el gobierno era una apariencia, que teníamos no solamente un gobierno aparente, sino un Estado aparente. La estructura decisoria del Estado, los que tenían la capacidad de mando al interior del aparato administrativo del Estado, en términos de leyes, de decretos, de inversiones, de endeudamientos, correspondían a un pequeño núcleo de políticos elegidos por el voto minoritario del país. Luego vemos el tema de democracias de minorías. Y estaban los factores de decisión del poder. La coalición de organismos extranjeros, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, frente a los cuales estábamos endeudados con cerca del 80% del Producto Interno Bruto. En segundo lugar, las empresas extranjeras. Hasta el año 2005, el 40% del Producto Interno Bruto estaba en manos de 2 países a través de 2 empresas petroleras. El 40% del Producto Interno Bruto boliviano. Entonces ellos tenían una gran capacidad de decisión, de influencia, de mando en las políticas públicas. Y en tercer lugar, por supuesto, la coalición de partidos políticos, elegidos democráticamente bajo una lógica de democracia de minorías. Esta era la estructura de poder. El mando, si ustedes quieren, de la organización del Estado. Esto ha variado notablemente, radicalmente. Hay una modificación de la estructura de mando del Estado mediante la ampliación del bloque de poder. Hoy tenemos un nuevo bloque de poder, es decir, una estructura social, una coalición de clases y de colectividades sociales de nuevo tipo, que tienen mayor capacidad de decisión, mayor capacidad de influencia que otros sectores al interior de la estructura del Estado. No voy a debatir sobre el tema de corporativismos, lo voy a incorporar cuando debatamos el concepto de democracia. Simplemente decir que estamos ante un nuevo bloque de poder, una nueva estructura social, y claro, todo Estado, en cualquier parte del mundo, si bien tiene una serie de instituciones y de funcionamientos que se mueven automáticamente y que perduran a los partidos y a los bloques de poder, estos bloques de poder modifican la propia estructura de decisión del Estado, de toma de decisiones, de organización administrativa, de organización burocrática. Desde entonces, a raíz de este nuevo bloque de poder, indígena, campesino, obrero y popular, que caracteriza el actual Estado boliviano, como el regulador de la gestión de lo público, como el regulador de la gestión de lo común, como el regulador de la gestión de lo colectivo que tiene hoy la sociedad a través del Estado. Lo que se ha dado es una ampliación de la base material del Estado, una ampliación de la estructura social del Estado, una ampliación de los bienes comunes del Estado. Hoy el Estado controla el 40% del Producto Interno Bruto. Ha pasado del 13% del Producto Interno Bruto al 40% del Producto Interno Bruto. De cada 10 bolivianos, 4 bolivianos los produce el Estado, los gestiona el Estado. No solamente hay una ampliación de la base social del Estado, la incorporación de sectores excluidos, no simplemente como sujetos de derecho, ojo, son sujetos de derecho, sino como sujetos de decisión al interior de la gestión de lo público. Es decir, estamos hablando del bloque de poder. Y este nuevo bloque de poder lo que ha hecho es ampliar lo público, lo común, lo colectivo. Evidentemente se recoge las enseñanzas del viejo nacionalismo de los años 50, en la que se pensó que el Estado era una agencia de empleos.
Y la lógica era, pues el Estado da empleos y si hace algo el Estado tiene que dar empleos. No repetimos eso. Cada empresa del Estado tiene que generar dinero. Y si no genera dinero tiene que cerrarse. Porque solamente generando dinero el Estado y la administración del Estado tiene los recursos para la distribución de los recursos. La lógica con la que ahora se mueve el Estado es ampliación de los bienes públicos, ampliación de los bienes comunes, ampliación de los recursos públicos bajo esta lógica de redistribución y de eficiencia de la gestión de lo público. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos pasa de un ingreso al Estado boliviano de cerca de 550 millones de dólares a 5.400 el año pasado. ENDE, BOA, cualquier otra empresa pública, bajo la lógica de se invierte y se devuelve más, se invierte y se devuelve más, porque justamente eso motoriza la posibilidad de cumplimiento de políticas sociales y políticas redistributivas que caracterizan al nuevo Estado. El nuevo Estado ha ampliado lo público desde el ámbito de lo productivo, ha ampliado lo público desde el ámbito de la participación, ha ampliado lo público desde el ámbito de los derechos. Solo un Estado de esas características puede tener facultades de influencia o de paraguas a partir de las características de los procesos de globalización que cada vez se tupen, se ramifican y se densifican mucho más. Ampliación de lo público. ¿Significa esto que el objetivo es la radicalización absoluta de lo público y de lo común? No, eso no es correcto. Un término medio es 40%. Calculo que ese es un promedio razonable para sociedades en desarrollo y en crecimiento. Cuando lo público rebasa el 50-60%, tiende a asfixiar, y de hecho asfixia, iniciativas individuales, iniciativas privadas, que siempre serán mucho más eficientes que las que puede hacer una administración del Estado. El Estado tiene que dedicarse a cosas simples, pero altamente productivas. La constante innovación, la modificación de los mercados es algo que el Estado difícilmente se acomoda con facilidad. Entonces, una empresa productiva estatal ha de ser eficiente si es relativamente simple en sus formas de gestión, si ocupa nichos y espacios relativamente monopólicos y si genera recursos. Y está claro que toda actividad económica no siempre cumple estas características, de altamente rentable, relativamente simple en la gestión y de innovación relativamente gradual y no inmediatista. Eso corresponde a otro tipo de sectores, privados, cooperativos, comunitarios, sociales, que tienen esa capacidad, ese management, como dirían los economistas conservadores, de adecuarse a esas exigencias. El Estado amplía su base social, el Estado amplía los bienes comunes, los recursos comunes, la gestión de lo colectivo. ¿Qué otra transformación ha sufrido el Estado? En términos identitarios y colectivos, y a partir de eso entro al debate de lo democrático, la modificación de su narrativa discursiva y de su narrativa asociativa. La existencia de un nuevo bloque de poder, en el Estado, como sucede en cualquier parte del mundo y como ha sucedido en Bolivia, modifica el entendimiento de lo público y modifica el entendimiento de lo común a través de lo que es una nación. En el fondo, una nación es una hegemonía duradera. En el fondo, lo que entendemos por nación es una forma de liderazgo intelectual, moral, ético y lógico de determinado bloque de poder social de manera duradera, a largo plazo, no a corto plazo. Lo que entendían los fundadores de Bolivia como nación estaba claro que estaba reducido a lo que ellos eran
y entendían como lo colectivo. Y su mundo, su locus, su marca, digámoslo así, era su hacienda y la empresa minera. Entonces, la nación de los fundadores claramente se reducía a que los ciudadanos eran los que tenían plata y sabían leer y escribir en castellano, y el resto no eran la nación, el resto eran la barbarie. Bolivianos, pero no ciudadanos, es decir, no gente con derecho. La lectura que tendrá el 52 de la nación será igualmente distinta. Al nuevo bloque de poder de clase media, letrada, urbana, la nación es el mestizaje, como ideología, no como hecho biológico, sino como ideología y como política. Es la homogenización cultural. Y ese es el concepto de nación que se difundirá en colegios, en universidades, en medios de comunicación, en juicios, en prejuicios, en pinturas, en poemas, en discursos, en himnos y en toda la narrativa que tiene el Estado para construir su lógica nacional. La existencia de un nuevo bloque de poder en el Estado hoy marca una nueva narrativa del Estado, una nueva simbología, un nuevo entendimiento de lo que es la nación. Y esto lo decimos nosotros como un proceso de indianización de lo boliviano. No solamente que Bolivia se mantiene, sino que Bolivia se indianiza. No solamente que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, sino que los pueblos indígenas modifican el propio entendimiento de lo que hoy es Bolivia. A cada bloque de poder duradero en el Estado corresponde una narrativa distinta de la nación. Es un correlato obligado. Y eso es lo que está pasando en Bolivia. Un proceso de redefinición de lo que entendemos por la nación boliviana. Y al interior de la nación boliviana, el derecho de los pueblos indígenas. Y la dispersión o la difusión de los derechos de los pueblos indígenas como parte de los derechos colectivos de los propios connacionales. Entonces es un proceso complejo, La plurinacionalidad es un proceso complejo de construcción estatal. Porque no estamos hablando solamente de naciones minoritarias, que lo resuelve el multiculturalismo. El multiculturalismo resuelve este tema reconociendo derechos de minorías. Pero ¿qué hacemos cuando las minorías son mayorías? Es otra complejidad. Hay una identidad de lo boliviano construido y hay una identidad de naciones indígenas mayoritarias, no minoritarias. ¿Y cómo se resuelve eso? Indianizando. La primera corriente fusionando con la segunda corriente mediante la indianización. Entonces, tenemos una indianización de Bolivia. Y al interior de esa indianización de Bolivia, el reconocimiento de los pueblos indígenas, originarios, como minorías. Pero a la vez, su presencia como mayorías en el Estado. Es una lógica distinta. Lo plurinacional es un invento muy andino, amazónico. Y las lecturas pluriculturales o multiculturales no caben, no logran entender la complejidad de lo plurinacional. Estamos hablando de naciones mayoritarias, no de naciones minoritarias, solamente, aunque por supuesto hay naciones minoritarias. Los tres grandes cambios estatales los resumo en esto: un nuevo bloque de poder decisional, ampliación de los bienes comunes, plurinacionalidad. Y a partir de la plurinacionalidad, un conjunto de instituciones que validan y vuelven materia estatal, vuelven materia financiera, vuelven materia organizativa esta narrativa de lo estatal plurinacional. ¿Qué cambios ha habido en lo económico? Perdón, ¿qué cambios ha habido en el ámbito democrático? Veníamos de una democracia de minorías. Se lograba gobierno obteniendo el 21% de los votos. Se lograba gobierno obteniendo, en el mejor de los casos y en el momento más extraordinario, el 28% de los votos. Con un 28% de los votos está claro que no hay mayoría parlamentaria.
Y para obtener la mayoría parlamentaria de un gobierno débil hay que hacer coaliciones minoritarias, para construir una mayoría imperfecta, una mayoría débil, digámoslo así, una mayoría forzada. La coalición, la suma de minorías para dar mayorías, es una mayoría colada con scotch, no con gotita, sino con salivita, digamos. Y eso es lo que caracterizó el sistema democrático en Bolivia desde el año 1985, cuando el partido que había obtenido el 38% de los votos, la UDP, pierde estrepitosamente, fracasa toda una generación y entran los partidos conservadores. Desde el año 2005, en las elecciones, hasta el año 1985 hasta el año 2005, tendremos exactamente 20 años de una democracia de minorías, que subsanaban su debilidad mediante alianzas, coaliciones y distribución del poder ejecutivo en función de porcentajes electorales de los partidos políticos. El primer gobierno ganó con el 21%, con el 27%, en la siguiente elección igualmente, triple empate, en la siguiente elección lo mismo, la siguiente elección lo mismo, y durante 20 años lo que caracterizó la democracia en Bolivia era una democracia de minorías, pactos políticos para definir políticas públicas y una vergonzosa subordinación a las directrices que venían de los financiadores. Claro, si a mí me financia mi salario un organismo internacional, ¿de qué soberanía puedo hablar? ¿De qué libertad puedo hablar? Pues eso es lo que caracterizó a todos los gobiernos a partir del año 1985 hasta el año 2005. Sin soberanía económica no hay soberanía política. Y eso lo vivimos claramente en términos democráticos entre el año 85 hasta el año 2005. Segunda característica de esta democracia de minorías conservadora, neoliberal, fue la concentración de decisiones en este eje que habíamos caracterizado anteriormente: organismos extranjeros, embajadas, empresas extranjeras que controlaban el 40% del Producto Interno Bruto y la coalición de partidos. Una coalición compleja, si ustedes quieren, una coalición transnacionalizada. Si había algún tipo de gobierno, era un tipo de gobierno neoliberal transnacionalizado. A diferencia de otro tipo de gobiernos neoliberales del continente que tenían todavía una mayor dosis de dignidad y de decoro político, porque por lo menos su coalición empresarial interna definía políticas públicas. En el caso de Bolivia no. Para entrar a los hangares del Alto teníamos que pedir permiso a la embajada norteamericana en territorio boliviano. Para aterrizar en Chimoré había que llamar al embajador norteamericano o al cabo de la embajada para que un presidente le pidiera permiso al cabo que si podían aterrizar o no en un aeropuerto. Para definir salarios, el incremento salarial del siguiente año, había que mandar 8 ministros al Club de París a reunirse con todos los cooperantes del mundo, a derramar lágrimas, a mostrar nuestra pobreza, a mostrar nuestra indigencia, a mostrar que si no nos dan un crédito nos vamos a morir, y así se lograba garantizar el salario del siguiente año o el aguinaldo de los maestros y de los militares y de los médicos. Es decir, teníamos un tipo de estructura decisional transnacionalizada. Esa fue la segunda característica de la forma democrática, o que hemos denominado la democracia de minorías. La tercera característica fue el desmontamiento de las estructuras colectivas autónomas de la sociedad, comenzando por la Central Obrera Boliviana.
que había caracterizado hasta entonces el núcleo denso de la sociedad civil. La Central Obrera Boliviana condensaba la articulación de lo popular en torno a lo minero, en torno a lo fabril, se articulaba lo vecinal, se articulaba lo laboral, se articulaba el artesano, se articulaba el médico, se articulaba el periodista, se articulaba el profesor. Era el núcleo articulador de la sociedad civil. Pues lo primero que se hace es desarticular justamente a ese núcleo. Cierre de minas, despido de trabajadores, cerca de 60.000 mineros de la privada y de la estatal fuera, desaparición de las grandes ciudadelas obreras, de los grandes barrios obreros que habían caracterizado la base territorial de esta dimensión organizativa de la sociedad civil. Lo mismo va a pasar con el ámbito de los fabriles. Primera característica de este modelo de democracia: fragmentación, dispersión de la sociedad civil organizada. Los procesos de libre contratación van a asestarle un segundo golpe organizativo, que obrero o trabajador molestoso, obrero, trabajador o funcionario o periodista que organiza sindicato fuera por la libre contratación. Se hablaba de flexibilidad, que tiene una función económica, evidentemente, pero en este caso la función económica estaba subordinada a una función social, es decir, política, debilitar a la sociedad civil organizada bajo la forma COP, bajo la forma sindicato, debilitarla como actor de influencia política. Porque en Bolivia hasta el año 85 ser ciudadano era ser sindicalista, es decir, tener derechos ante el Estado se hacía bajo la forma de su presencia sindical. Eres alguien si estás en un sindicato, se te reconoce si estás en un sindicato, consigues algo si estás en un sindicato. Y eso le había dado la dimensión y la fortaleza a la COP, porque a través de la forma sindicato, la COP mediaba con el Estado en esta economía de demandas y de concesiones que caracterizaron el sistema político boliviano. En verdad, los partidos políticos en Bolivia tenían muy poca influencia. Aún en la resistencia contra las dictaduras, los partidos políticos, apenas había la dictadura, salían corriendo a buscar refugio. Quienes se quedaban eran los sindicalistas, no había dónde refugiarse. El sindicalizado, en la mina, de la fábrica, del agro, de la comunidad. Y ahí es donde se lograban y se obtenían los derechos, se hacía la resistencia, se buscaba las demandas colectivas. Y en democracia se intermediaba con los gobernantes para ampliación de derechos, para obtención de obras, para redistribución de presupuesto. Lo que hizo el modelo de democracia de minorías de los años 80, los años 2000, es desmontar a esta estructura política de la sociedad civil y buscar sustituirla por un régimen de partidos. Pero para que los partidos se consoliden como estructuras de intermediación, había dos opciones: que en verdad sean intermediarios de la sociedad civil en el Estado, cosa posible, pero complicada y tardada, o simplemente desmontar la sociedad civil. En una visión siempre cortoplacistas, optaron por desmontar la sociedad civil, anular la intermediación sindicato-Estado y apostaron por el partido político, pero no como nuevo intermediario, sino como apariencia de representante. Se es intermediario en tanto el flujo de demandas colectivas, de expectativas y de apetencias colectivas logran ser canalizadas vía partidos y parlamento. Pero una sociedad de débiles partidos, de frágiles partidos, y una sociedad de partidos flojos, en las que la intermediación costosa, complicada, era preferible ser sustituida por el encierro endogámico casi de los partidos y de sus dirigentes, estaba claro que la intermediación quedó bloqueada. Y eso es lo que pasó el año 2000. Lo que sucedió el año 2000 es de que este globo de la sociedad civil, sin intermediación frente al Estado, que no sea el voto,
El voto no es una intermediación. El voto es un instrumento de representación, pero no es intermediación de expectativas ni de demandas. Es un mecanismo para poder viabilizar esa intermediación. Al final, el voto, que fue considerado como la regla de la representación y intermediación, mostró sus límites. Demandas de la sociedad civil acumuladas, frustraciones crecientes, eliminación del sindicato como intermediador ante el Estado, nulidad de los partidos como intermediador. Es una sociedad civil explosiva, una sociedad civil en rebelión, una sociedad civil en revolución. El ciclo del año 2000 al 2005 es la visibilización de esa sociedad civil negada como sujeto de derecho político y excluida de los procesos de intermediación. Quienes salen a demandar el año 2000 no es un partido, es un sindicato. Quienes obligan a los parlamentarios a cambiar la ley de agua no es un partido, es una coordinadora de sindicatos agrarios que van dictando por teléfono lo que los parlamentarios tienen que aprobar para levantar los bloqueos. Lo que sucede es que la fuerza de la sociedad civil organizada bajo la forma sindicato es muy larga, es muy duradera, es muy profunda y no es posible desmontarla de la manera en que quisieron hacerlo los sectores conservadores. Si esta fue la característica de la democracia de minorías, gobierno transnacionalizado, anulación de la sociedad civil, ruptura o bloqueo de los mecanismos de intermediación de la sociedad civil en el Estado, eso tenía evidentemente un límite, y ese límite se visibilizó el año 2000. Año 2000 al 2005 es el proceso más intenso, la ola ascendente del proceso revolucionario en Bolivia. ¿Qué caracteriza el Estado en construcción en la actualidad? En primer lugar, una democracia de mayorías. La democracia no tiene una definición unívoca. La democracia es un concepto contingente, digámoslo así, de definición variable. Y es así porque la democracia está en el ámbito, se desenvuelve, o es una palabra que está en medio del campo político. Y el campo político es el escenario de las significaciones con efecto movilizador. Entonces, nunca vamos a encontrar una sola definición de democracia. Quizás en el texto de los griegos, incluso ahí, la definición de democracia era también polimorfa, mucho menos que ahora, hoy, mucho más. Si el campo político es el lugar donde se disputan los sectores sociales, los bloques, los partidos, las clases sociales, por la significación del mundo, por el orden lógico y moral del sentido común, de los preceptos más íntimos, de lo lógico y lo moral de una sociedad, está claro que las palabras son ahí palabras con efecto de poder y de disputa, y cuyo concepto se disputa. Y eso está pasando hoy. Hay una pelea por la redefinición de lo que vamos a entender por democracia. Y por eso también he calificado en esta disputa de democracia de minorías a lo que para entonces era considerado como lo democrático en los tiempos de los 80 a los años 2005 en los regímenes conservadores en Bolivia. Estamos ante un nuevo concepto de democracia que tiene 3 o 4 características. La primera es democracia de mayorías. Hemos pasado de gobiernos que obtenían el 21% para ser presidentes a gobiernos que obtienen el 52%, el 64%, el 67% del electorado. Esta es una modificación sustancial. No habíamos vivido algo así desde los años 50, en momentos en que la universalización del voto permitió una
amplia mayoría del partido gobernante, al menos en su primer periodo, y eso fue decayendo ya al final. Después de 20, 30 años de ejercicio democrático, se da un tipo de democracia de mayorías, que se conforman gobiernos por encima del 50% del electorado. Una segunda característica del régimen democrático es la intervención de la sociedad en los asuntos públicos. La democracia no es un asunto de especialistas. Lo público no es un asunto de expertos. El Estado es un asunto de todos. Y esto caracteriza el actual régimen democrático. Frente a la lógica de los años 80 y 90, donde solamente los expertos tienen la capacidad para decidir, solamente los expertos pueden participar en la gestión de lo común, de lo colectivo, hoy no los expertos. El que quiera puede intervenir en el debate de lo común, en la definición de lo común, en la querella de lo común, de lo colectivo, de lo público, de lo estatal. Una tercera característica es la ampliación de lo común, bajo la forma de economía, ya lo dijimos, el Estado con el 40% del Producto Interno Bruto, pero ante todo en la ampliación de los derechos. En la ampliación de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas, a través de leyes, a través de decretos, a través de inversiones, a través de gastos, a través de construcciones. Lo público permanentemente va siendo objeto de construcción a partir de la querella, de la incursión de las colectividades en la definición de lo público, en la construcción de lo público. Este dato para mí resulta el relevante. Me opongo a la democracia fósil. La democracia fósil entendida en el sentido boviano del término, de democracia como modo de selección de gobernantes o método de resolución de conflictos. La democracia liberal que nos define Bobbio, Sartori y esos autores que estaban de moda en los años 80. Una dictadura también es un modo de selección de gobernantes. Quienes eran comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas iban a ser presidentes, obviamente. Y para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas había que ser comandante en jefe del ejército. Y para ser comandante en jefe del ejército había que ser comandante del colegio militar. Había un modo de seleccionar los gobernantes, con sangre y con muertes, pero evidentemente era un método de selección de gobernantes. Cuando alguien entraba al colegio militar a ser su comandante, ya sabía que a los siguientes 6 años iba a ser presidente. Esta definición minimalista liberal de la democracia es una definición insostenible. Claro, pero en los años 80 y 90 servía. Está bien, no tenemos 40% del voto, pero tenemos un método para seleccionar a los gobernantes, o sea, es democrático. Escondían su miseria electoral en un justificativo liberal de método de selección de gobernantes. Ese fue todo el discurso conservador que se difundió a través de lo que se denominó el pensamiento Illich en los años 80 y 90 en nuestro país. Había que crear un taparrabos ideológico para esconder la miseria real de los hechos en términos democráticos. Hay democracia cuando la gente participa en la toma de decisiones. No basta ser democráticos con el 21%, perfecto, 54, 51%. No basta ahora ser democrático con la mayoría, simple, ahora hay que tener mayoría absoluta, ya, perfecto. No, ahora no basta mayoría absoluta, ahora sí mayoría de 2/3. No, ahora no basta, ahora alternancia.
es la sonajera de los conservadores, que cada vez quieren inventarse una nueva vara para saltar. Cuando ellos, los mismos que reclaman hoy la nueva vara, fueron gobernantes con el 21%. Pero ahora se llenan la boca para reclamar una vara del 90%, si es posible. El concepto de democracia es un concepto variable, fruto de luchas políticas, de luchas discursivas por la significación del mundo, evidentemente. Lo importante, lo sustantivo de la democracia, la participación. Si la gente participa, es democrático. Pero las instituciones, sí instituciones, claro. Democracia y no democracia requieren instituciones. Las dictaduras también tenían instituciones. La pregunta es, ¿qué tipo de instituciones creamos? ¿Cuál es el modelo de institución a crear? Las instituciones corresponden o responden a la manera de cosificarse, de regularizar estructuras de poder. Así como la ley es lava social congelada y vuelto sólido, una institución es lava social, lucha social, correlación de fuerzas sociales, vuelto norma, procedimiento y presupuesto. Y a cada bloque de poder y a cada estructura estatal corresponde un tipo de cosificación, de solidificación de las luchas. Es decir, corresponde un tipo de institucionalidad. ¿Qué institucionalidad queremos? Debemos conseguir una institucionalidad que no bloquee la participación de la gente. Una institucionalidad que permita la deliberación, la acción colectiva de la gente. Y en el caso de Bolivia, la sociedad civil está compuesta fundamentalmente por organizaciones sociales. A diferencia de lo que sucede en algunos países del norte, donde la sociedad civil son las ONGs, en Bolivia la sociedad civil son las organizaciones sociales, son los sindicatos, los gremios, las agrupaciones, las comunidades. Esa es la sociedad civil, activa, dinámica, muy viva. Lo fue hace 100 años y seguramente lo seguirá siendo los siguientes 100 años. Hay democracia cuando esa sociedad civil real participa, delibera, protagoniza. Esa es la diferencia entre una democracia absoluta, una democracia real, una democracia ampliada, una democracia profundizada, respecto a una democracia fosilizada de reducir la democracia meramente al voto. El voto es importante, por supuesto, tiene que haber voto. Tiene que haber libertad de asociación, por supuesto. No puede haber democracia sin libertad de asociación, sin libertad de opinión. Pero a la vez no puede haber democracia real, no puede haber democracia viva si no hay participación de la gente. Y la participación no es solamente elegir al gobernante. La participación es participar, definir, querellarse en torno a la gestión de lo común, a la gestión de lo público, a la gestión de lo colectivo. Esto puede dar, es parte del debate contemporáneo, algún tipo de corporativismo, pero no hay democracia en el mundo que no sea corporativa. Muéstreme un solo ejemplo de democracia que no sea corporativa. La pregunta es, ¿qué corporaciones participan en el hecho democrático? Esa es la diferencia. La corporación de los banqueros, la corporación de los industriales, la corporación de los organismos financieros, la corporación de los obreros, la corporación de los campesinos, la corporación de los gremiales. ¿Cuál de las corporaciones? Lo que ha de definir el grado de democratización de una sociedad es qué tipo de corporaciones sociales forman parte de la deliberación y los hechos decisionales de un Estado. Pero no hay democracia en el mundo que no sea corporativa, y lo seguirán siendo los siguientes 100 años.
la democracia de las empresas constructoras de armas, en otros países de democracia aparentemente avanzada. ¿Cuáles las corporaciones? Ahí definen esas corporaciones las decisiones del Estado. Hay un profesor, poco leído acá, pero que es muy interesante, Schmitter, Philip Schmitter, que trabaja la idea de la democracia contemporánea como democracia corporativa. Pero aquí en Bolivia se lo intenta usar como insulto para denigrar a la corporación de los campesinos o a la corporación de los obreros. Ah, pero cuando estaba la corporación de los banqueros, callados, esa sí era democracia. Cuando estaba la corporación de los organismos transnacionales, esa era democracia verdadera. Cuando estaba la corporación de las embajadas, esa sí es democracia auténtica. Es una hipocresía ideológica. Siempre va a haber corporativismo. La pregunta, ¿qué corporativismo corresponde a la participación de la sociedad civil? Ahora, eso evidentemente tiene sus riesgos, claro que tiene sus riesgos. Y es parte de la construcción democrática. ¿Por qué? Porque cualquier corporativismo tiende a diluir lo universal. Y todo Estado, para ser Estado, tiene que monopolizar lo universal. Debe monopolizar lo universal, si no, se convierte en un Estado aparente. Pero los banqueros lo harán mejor que los campesinos. Los banqueros están predispuestos a sí tener un pensamiento universalista y los campesinos no. ¿Por qué? Y si no son los banqueros, las empresas extranjeras, esas sí tienen un pensamiento universalista y no los obreros. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice quién es el propietario de lo universal? Entonces si no queremos corporaciones, entonces caemos en la trampa hegeliana. Quienes son los portadores del pensamiento universal es la burocracia estatal. Esa es la propuesta de Hegel. La burocracia eran los portadores de lo universal, de lo colectivo, de lo que abarca a todos. Y tampoco eso es cierto. La apuesta boliviana es una apuesta a que lo universal, lo común a todos, se construya desde la sociedad, desde sus organizaciones sociales. ¿Hay ejemplos de que eso es posible? Claro que hay ejemplos. Y también hay contraejemplos. El proceso de nacionalización. ¿Quién lo propuso? Corporaciones. No cayó del cielo. No emergió de un debate en la universidad. No lo hizo un consultor de ONG. La nacionalización, la Asamblea Constituyente fueron propuestas de corporaciones. La corporación de los campesinos, la corporación de los regantes del agua, la corporación de la Federación Campesina de La Paz, la corporación de la Central de la Bolívar. Una corporación propuso eso. Lo interesante es que la corporación plebeya de la sociedad civil tuvo la habilidad de sobreponerse a su mirada meramente local y particular para proponer una demanda universal. Nacionalizar, Asamblea Constituyente, autonomía incluso. Industrializar las materias primas son demandas que emergen de corporaciones, pero con una lógica universalista. Que tiene la contraparte de que la corporación luego se puede replegar en lo meramente localista, evidentemente. Y la actitud democrática debe ser cómo reforzar la mirada universal de la sociedad, cómo reforzar la mirada general de parte de los sectores colectivos y de los gremios. Pero está claro que el reemplazo a la corporación de los campesinos, de los obreros, no es la corporación de las embajadas, ni la corporación de las empresas, ni la corporación de los banqueros, como lo era en los años 80 a los años 2005.
en cualquier parte del mundo, en la democracia más antigua del mundo, es una democracia corporativa. La diferencia es qué corporación en un lugar, qué corporación en otro. ¿Cuánto de universal reivindica esa corporación? ¿Cuánto de local reivindica la otra corporación? Y en Bolivia estamos apostando en esta idea de una democracia no fósil, no meramente electoral, sino una democracia de participación en los ámbitos decisionales del Estado, que las colectividades, las corporaciones, los sindicatos, los gremios, los movimientos sociales participen en la construcción de lo universal. No es fácil, porque es más fácil replegarse en lo individual, pero hay momentos de universalismo del movimiento social, hay momentos de universalismo de lo colectivo, y un proceso revolucionario, un proceso socialista, reivindica esta apetencia de lo universal que emerge desde la sociedad civil, esta emergencia de lo universal, de lo colectivo, de lo común, que emerge desde los sindicatos, desde los gremios, desde los movimientos sociales. Esta es una segunda característica del proceso democrático contemporáneo. Democracia de mayorías, distinto a la democracia de minorías. Democracia de participación de la sociedad civil organizada, como sindicato, como gremio, como corporación, como movimiento social en la toma de decisiones. Desde ámbitos más pequeños, elegir al candidato de la circunscripción, hasta ámbitos más grandes, la redacción de la ley de pensiones o la redacción de la ley de desarrollo agrícola. De lo pequeño a lo grande, en las instituciones representativas, en los ámbitos decisionales del Estado. Una tercera característica es esta interculturalidad de las instituciones democráticas. De hecho, el concepto de gobierno de movimientos sociales es la forma primera y fundamental de interculturalidad decisional en los niveles de mayor decisión del Estado, es decir, en el ámbito del Ejecutivo, es decir, en el ámbito de la definición de las políticas públicas generales. Es algo que a veces se olvida, porque se reduce lo intercultural a las autonomías indígenas y a la elección de diputados por circunscripciones, diputados indígenas por circunscripciones especiales. Ese es un ámbito de la interculturalidad, pero el mayor ámbito de interculturalidad es esta dimensión del Ejecutivo, de que las decisiones se toman en coordinación, en participación de movimientos sociales. Primer ámbito de lo intercultural, en una sociedad pluricultural, plurinacional. Segundo ámbito de la democracia intercultural, la posibilidad de que en las elecciones se puedan elegir diputados de naciones indígenas minoritarias, porque las naciones indígenas mayoritarias no necesitan de esa forma de selección. Y de hecho, la actual composición del Parlamento, con el 65% de la población emergente de organizaciones sociales, muestra que no es necesario. Estoy hablando de las naciones aymaras y las naciones quechuas, que son las mayoritarias y que su forma de representación en el Parlamento no requieren de circunscripción especiales. Su función mayoritaria social se ha vuelto mayoría política. Pero las naciones indígenas minoritarias, que no pueden convertir su minoría demográfica en mayoría política, necesitan este tipo de circunscripción. ¿Por qué no se ha ampliado más? Justamente por esto. Justamente por esto. Porque algunos analistas están pensando con el chip de naciones indígenas al estilo multicultural europeo o norteamericano. Lo indígena como minoría. Y en Bolivia lo indígena no es minoría. Lo aymara y lo quechua no son mayoría, son mayoría. Y entonces ahí funciona otro mecanismo de interculturalidad.
Luego tenemos la elección de diputados, de asambleístas departamentales por usos y costumbres. Se da en cada asamblea departamental que asambleas de organizaciones sociales eligen asambleístas departamentales por la asamblea, no ejercen el voto directo, sino simplemente la asamblea, y los van rotando y los van cambiando. Es un avance en democracia intercultural, evidentemente, pero quiero decirles que después de ver los años que veo, los resultados en representación son buenos, los resultados en eficacia son malos. Y es la primera vez que menciono esto. ¿Por qué? Porque hay una excesiva rotación de los compañeros. Están 3 meses, se ponen en el asiento, comienzan a resolver los documentos, viene un nuevo ejecutivo y los hacen una asamblea y lo cambian al diputado. No hay un mínimo de continuidad, y en una gestión parlamentaria se requiere un mínimo de continuidad. ¿Cómo poder solucionar eso? Es algo que hay que debatir con las propias organizaciones que eligen. Hay buena representación en términos electorales, la asamblea, pero hay mala o hay débil eficacia de intermediación, de que ese representante logre canalizar expectativas y debates en la asamblea, porque no hay asambleísta que no dure un año, que dure más de un año. Y es imposible hacer gestión en un año. Es una debilidad, forma parte de nuestras instituciones, está así la ley. Estamos contentos de esa capacidad, de esa interculturalidad institucional, porque son una mezcla de instituciones representativas con instituciones comunitarias, es una mezcla. Pero, claro, no se puede pedir los buenos resultados en 2 años, están haciendo, pero es importante cómo podemos mejorar este ámbito de eficacia de la representación política, especialmente las asambleas departamentales. Habrá que ver un mecanismo. Manteniendo el régimen de derecho de representación intercultural, ver mecanismos que puedan potenciar este tipo de participación en asambleas. Y están las autonomías indígenas, que están teniendo más eficacia en los lugares de naciones y pueblos indígenas minoritarios. Y están presentando problemas en las naciones y pueblos indígenas mayoritarios. Habrá que estudiar por qué. Los resultados de las últimas elecciones del referéndum muestra esto. Junto con el referéndum por los estatutos se aprobó una autonomía indígena y se rechazó otra autonomía indígena. Es revelador de por qué. Porque es eficiente o práctica o útil allá donde estamos hablando de naciones indígenas minoritarias, guaraní, y estamos hablando con problemas allí donde son naciones indígenas mayoritarios, aymara. Hasta ahorita tenemos solamente 2 ejemplos, habrá que ver qué sucede con el resto de las autonomías indígenas. Pero vuelvo a decir, es importante a algunos políticos sacar del chip las enseñanzas de la interculturalidad o de la multiculturalidad del norte. No funciona. Cuando uno se enfrenta con naciones y pueblos indígenas mayoritarios, ya no funciona el concepto de multiculturalidad de Quimlica o de cualquiera de esos otros amigos. Estamos ante otro escenario. Como lo mayoritario se vuelve estatal. Es otro tipo de complejidad teórica y complejidad política la que está en marcha cuando hablamos de naciones y pueblos indígenas mayoritarios. Esta es la tercera característica o cuarta característica del hecho democrático en Bolivia. Y está claro que la democracia siempre es algo a seguir construyendo, a seguir profundizando, a seguir transformando. Quiero cerrar con el concepto de desarrollo.
Si vamos a entender por desarrollo que todos en el mundo tenemos que tener un automóvil, televisor, refrigerador, lavadora, está claro que no hay oxígeno que aguante en el mundo. Necesitamos 6 mundos para abastecer eso. Está claro que ese es un desarrollo falso, mutilado, limitado. Y esa es muchas veces la idea que está en la mente de las personas. Ser igual que los del norte. Y la propuesta que emerge de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las corporaciones indígenas, originarias, campesinas, justamente ha visibilizado el repensar, lo que hablemos de entender por desarrollo, por bienestar. Y ese es otro de los aportes de Bolivia, la forma de repensar lo que vamos a buscar. El vivir bien es una manera que nos obliga a repensar cómo se conquista el bienestar de la población. La pregunta es ahora, pero entonces, como vivíamos antes, ¿esa es la alternativa? En la cabeza de algún consultor, tal vez. ¿Quién le ha dicho a ese señor que el compañero que está en el altiplano, en su casa de piedra, con techo de paja, cuidando su llamita, mirando el Illimani, es vivir bien? ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho que eso es originario? ¿Quién le ha dicho que el compañero que está en una comunidad amazónica a 8 días de Trinidad vive bien, está viviendo bien originariamente? Ese campesino, ese aymara que está en esa casa de piedra y de paja, fue orillado a vivir así por la expropiación de las tierras comunitarias por los españoles, por los colonizadores, que destruyeron su sistema de conocimiento, destruyeron su sistema agrícola, destruyeron su sistema hidráulico, destruyeron su sistema de acopio, y ha quedado ahí. Basta revisar un libro, cualquier libro de historia del siglo XVI, para darnos cuenta la expropiación de las tierras y cómo las comunidades fueron llevadas a los márgenes a sobrevivir para dejar las tierras aptas y agrícolas en manos de colonizadores y de invasores. Y lo mismo en el oriente. ¿No es acaso ese compañero que está a 8 días de navegación en barcaza, fruto del avance creciente de la colonización en el siglo XVII y XVIII, del avance de los gomeros, del exterminio que sufrieron por parte de gomeros, por parte de bandeirantes, por parte de hacendados, y que tuvieron que irse a los lugares más alejados para sobrevivir como puedan a caer en la esclavización? Y ese hecho colonial lo convertimos en ejemplo de vivir bien, armonioso y en armonía con la naturaleza. No es cierto. Ese es un hecho colonial. Esa imagen idílica de postal es un hecho colonial. No tiene nada de vivir bien, porque si no, el vivir bien lo hubiera hecho Toledo. O sea, el fundador del vivir bien es Toledo y sus reducciones toledanas. O su vivir bien es los gomeros y los bandeirantes que exterminaron las comunidades del oriente, las obligaron a esconderse en los lugares más inhóspitos. Ellos son los fundadores del vivir bien. No, el vivir bien es otra cosa. El vivir bien no es la postal, no es la postal para vender a extranjeros.
¿Necesitamos un otro modelo de desarrollo? Sí. Tenemos raíces, tenemos insumos en el mundo indígena originario para ese nuevo horizonte. Sí, por supuesto que sí. Pero no es regresar ni congelarnos en las condiciones de vida actuales y dejarlas ahí intactas, porque eso es colonialismo, eso es preservar a Toledo. Toledo fue el que remodeló el mundo amazónico y el mundo andino, y luego la Goma remodeló el mundo amazónico nuevamente, y lo que hoy vemos es el fruto de esa remodelación del mundo colonial y neocolonial. Cuando uno imagina en el Amazonas esas gigantescas lagunas hechas por los seres humanos, ¿ustedes creen que eso lo hacían comunidades de a 20 personas a 800 kilómetros de un pueblo? No, eso lo hicieron grandes concentraciones humanas. Ni hoy con tractores podemos hacer una sola laguna, y ellos hicieron 600 lagunas en el Amazonas. O en el altiplano, toda la producción agrícola alrededor del lago, en los terraplenes, en los camellones que alimentaban a por lo menos 2 millones de personas. Ni hoy hemos logrado eso. Tenían otra lógica de la tecnología, de la producción, por supuesto. Y hay ahí un gran insumo técnico, asociativo, de imaginar el vivir bien. No es dejando a las personas tal como bien ahorita la construcción del vivir bien, ni la alternativa al desarrollo. Porque eso es simplemente miseria colonial, eso es simplemente abandono colonial. ¿Hay que recoger las raíces? Sí. ¿Hay que adecuar a lo contemporáneo? Sí. Esa es nuestra apuesta. Y es complicada, no es fácil. No crean que tenemos así una hoja de ruta exacta, paso por paso, metro por metro y año por año. Es complicado, porque es algo nuevo. Es algo nuevo, que requiere también un tipo de pensamiento intercultural, que recoja lo contemporáneo con lo ancestral, que recoja la satisfacción de necesidades con la construcción de una nueva lógica y de un nuevo orden moral y lógico de bienestar, que simplemente acumular, tener cosas, exhibir cosas. Y lo curioso que se le pide a un país con 10 millones de habitantes que construya el paraíso solo, y en un día, y por decreto. Es complejo. Ni los países más desarrollados han podido hacerlo. Ni ellos, con el dinero que tienen, con su estabilidad política que arrastran de 100 años, ni ellos han sido capaces. Porque si hubieran sido capaces, su Producto Interno Bruto sería de 30.000 millones de dólares y no de 500.000 millones de dólares. Han sustituido el consumo o están sustituyendo algunos combustibles fósiles por combustibles renovables. Excelente, qué bien. Perfecto. ¿Y cómo funciona el resto de su industria? ¿Y viven gracias a qué? ¿A eso? ¿O viven porque producen y exportan automóviles e industrias? ¿Ustedes creen que sobrevivirían en el norte con un Producto Interno Bruto de 20.000 o de 50.000 millones de dólares? No sobrevivirían. Pueden darse el lujo de sustituir en ciertas áreas y usar tecnologías verdes, porque en otras están inundando el mundo de tecnologías no verdes. Y eso les da el dinero para su tecnología verde. Y le piden algunos a Bolivia que lo haga todo a la vez. Que no produzca,
que no aumente su Producto Interno Bruto, que no toque nada, que lo convierta todo en verde y lo convierta todo en ambiental. ¿Con qué? Por decreto, con el buen deseo. ¿Con qué recursos? Si me llevan del gas 5.400 millones de dólares y lo uso para entregar escuelas acá, carreteras allá, hospitales allá, y dejo de recibir los 5.400 millones, ¿con qué sustituir los 5.400 millones? Entonces, no haré el hospital en el norte amazónico, no haremos la carretera de los compañeros de Viacha, no construiremos la escuela en Faro Murillo, porque no hay plata. ¿Hay otra manera de generar plata? Claro que hay otra manera de generar plata, claro, por supuesto que hay otra manera. Estamos preparados para generar esa otra manera de generar plata, que no sea utilizando materias primas. Tenemos la estructura productiva y tecnológica y cognitiva para esa otra manera de producir recursos sin utilizar gas, petróleo, minerales y litio. ¿Dónde está? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Dónde están esos recursos? Deme una alternativa a los 5.400 millones de dólares del gas. Hoy, no de aquí a 15 años, ahorita, una alternativa. No hay, pues. No hay. No hay. La quinoa. Somos productores de alimentos, por supuesto. Estamos exportando quinoa y aparece en el país hermano produciendo quinoa con fertilizantes y rebajando el precio de $1.700 el quintal a $500. Están produciendo más allí. ¿Y qué hace mi compañero produciendo quinoa real en el salar de Uyuni o en el lago Popó? Quinoa real, extraordinario alimento. ¿Qué hace? Lo están guardando la quinoa. Los compañeros están guardando su quinoa, no la pueden vender. Y es quinoa real. Y es quinoa orgánica, y no la pueden vender. El mundo es así, de complicado. Tiene que haber un norte de transformación del modelo de desarrollo productivo, sí. Tiene que haber un conjunto de hitos fundamentales en el avance de ese nuevo modelo de desarrollo que nos genere un otro tipo de bienestar, que no sea el de la depredación, el de la extracción, por supuesto. Pero para llegar a eso tiene que haber un mínimo de satisfacción de condiciones de vida que no sean las coloniales heredadas de Toledo y de la extracción de la goma, considerado por algunos como idílicas, que no tienen nada de idílicas. Tiene que haber un mínimo de condiciones de vida del joven, del estudiante, del poblador, una base material mínima que le permita desplegar sus capacidades creativas en una forma distinta de producir, de generar riqueza y de satisfacer necesidades y de imaginar el bienestar y de conquistar su bienestar, que nunca va a poder ser igual al bienestar del norte. Eso está claro. ¿Y cómo conseguimos ese mínimo básico? Esa condición mínima básica indispensable de construir esa nueva sociedad, produciendo con lo que tenemos ahora e inmediatamente redireccionándolo a nuevas formas de economía, a nuevas formas de energía, a producir y a potenciar el pensamiento. Quisiéramos vivir a futuro de una economía del conocimiento, de una sociedad del conocimiento. Pero ¿cómo llegas a la sociedad del conocimiento? ¿Cómo le haces si alguien se va a San Ignacio de Mojos? Los niños están durmiendo en la clase. El profesor que tiene que llegar a Trinidad en 3 días les enseña al joven de 20 años y al de 4 lo mismo, 3 horas a la semana, porque es el único que quiere ir a estudiar allí. ¿Qué hace ese joven? ¿Con qué educación del conocimiento va a generar recursos
que recojan su tradición comunitaria con las necesidades contemporáneas de la tecnología. ¿Con qué? Con su sueño, con su educación a medias de 3 días, de 3 horas a la semana. Imposible. Imposible. Hay que crear esa base mínima. Satisfacer que cada persona tenga servicios básicos garantizados, salud, buena educación, buen acceso a los estudios, posibilidad de comunicarse con el resto de sus compañeros, acceso a agua, acceso a electricidad, acceso a internet, un mínimo de condiciones que permite el florecimiento de otro tipo de expectativas y de otro tipo de posibilidades productivas colectivas. El aislamiento no es vivir bien. Eso está bien para la postal, que compran los extranjeros en el correo o que mandamos a las ONGs para informar lo que hacemos. Pero no sirve para construir país. Es indecente mostrar eso como vivir bien, porque eso es mostrar a Toledo como el constructor del vivir bien. Hay que hacer esfuerzos. No lo tenemos todo claro nosotros. Nos hemos propuesto construir un mínimo de condiciones básicas, de condiciones educativas, de condiciones sanitarias que den lugar a una nueva generación con mayores aptitudes y capacidades de interconexión, de asociatividad, de creación cultural, de creación intelectiva y de creación material. Y luego vendrá un segundo paso y luego vendrá un tercer paso. Somos conscientes de que el mundo tal como está se encamina a un despeñadero. Pero no somos los culpables. Ni somos aquí los que vamos a salvar el mundo. Podemos contribuir con nuestro granito para ayudar a salvar al mundo. Pero la principal responsabilidad está en el norte. Y nos hemos opuesto a ser nosotros los guardaparques de las economías del norte. No vamos a ser sus guardaparques. Que ellos cuiden sus parques. Nosotros sabremos cómo cuidamos nuestros parques, cómo adecuamos los parques a nuestras necesidades de un nuevo tipo de desarrollo no depredador y cómo regulamos el uso de los parques. Pero nadie tiene autoridad moral, nadie en el mundo, de decirnos lo que tenemos que hacer con nuestros parques. Ni vamos a permitir que nadie nos diga nada. ¿Tienen problemas? Cuiden sus parques. Vean sus problemas. ¿Quieren una nueva economía? Inténtenlo allí. Que nosotros aquí vamos a hacer nuestro esfuerzo. Pero no vengan a darnos lecciones de nueva economía, ni lecciones de ambientalismo. No tenemos por qué nos den lecciones de nada, ni de democracia, ni de ambientalismo. Nosotros les podemos enseñar. Cuando cuiden bien sus parques, cuando cambien su matriz productiva, cuando modifiquen su consumo, cuando cambien su sistema de mercados, ellos en sus países, pues vamos a poder tomar un poco de atención. Mientras tanto, no son modelo de nada. No nos tienen que decir nada, ni nos pueden decir nada, ni tienen autoridad moral, ni intelectual, ni política, ni científica para decirnos nada. Aquí estamos intentando, con problemas. Cuesta. Hay mucho colonialismo heredado, no solamente en la economía, sino en la mentalidad. Cuesta remontar eso, pero estamos buscando un modelo alternativo. En algunas cosas lo podemos, en otras cosas estamos atrasados, pero nuestro norte es un modelo alternativo de economía. No depredador, no extractivista. Pero no nos pidan que nosotros congelemos nuestro bienestar, que nos contentemos y digamos que lo que hizo Toledo fue una maravilla, mientras los del norte siguen haciendo lo que les da la gana con el medio ambiente. Nuestra responsabilidad con la humanidad es aportar, pero también nuestra responsabilidad con la sociedad es garantizar un bienestar mínimo de las personas. Hoy, el bienestar mínimo de las personas. Y eso se hace produciendo con lo que tienes. Y a partir de producir lo que tienes, buscar producir de otra manera distinta a lo que hoy tienes. Perfecto.
Pero esos son los pasos. Usar lo que tienes para reorientar lo que tienes a algo que no tienes pero deseas tener, en términos de infraestructura tecnológica, en términos de infraestructura cognitiva, en términos de infraestructura asociativa de la población. Hay que construir eso. Y ojo, estos esfuerzos no lo hace un país solo. Así como no hay socialismo en un solo país, la ilusión de Stalin en los años 30, no hay sociedad medioambiental en un solo país. No existe. O construimos todos un mundo respetuoso del medio ambiente, ecológico, o no lo puede ninguno. Uno podrá dar un paso, el otro paso, pues tiene que articularse iniciativas absolutamente de todos. Y es una modificación de nuestra manera de consumir y de producir y de nuestra manera de conocer. Es una modificación en simultáneo y de todos los países. Es como el comunismo, o es planetario o no es comunismo. El ecologismo, o es planetario o no es ecologismo. Los falansterios de Fourier o las microrregiones ecologistas funcionan para la postal y para la tele. En un lugarcito aislado funcionan. Y pueden ser sostenidas mientras hay financiamiento externo para calmar las conciencias de los países depredadores del medio ambiente. Pero como modelo de sociedad no existe. Pues tiene que ser un esfuerzo colectivo. Y así como nosotros nos demandan, demandar al resto de los países, ¿cómo avanzamos? Simultáneamente articulando iniciativas ecologistas, iniciativas de nueva forma de asociarnos y de entender el bienestar y la economía cotidiana. Eso sí puede avanzar. Y ahí tenemos mucho que aprender de otros países, de otros pueblos, y nosotros tenemos mucho que enseñar también a otros pueblos. Evidentemente, es turbulencia. Y lo hermoso de las turbulencias es de que no hay destino fijo. Lo que hay son posibilidades, alternativas. Bolivia, y lo que hace Bolivia es una alternativa. Y como toda alternativa, presenta debilidades y presenta potencialidades. En lo estatal, en lo democrático y en lo económico. Lo importante es que sabemos hacia dónde estamos yendo. Entendemos los problemas, entendemos las limitaciones, entendemos la conflictividad al interior del Estado, los problemas y la conflictividad al interior de la democracia, los problemas y la conflictividad al interior de la economía. Los entendemos, los sabemos, los vemos y buscamos tomar medidas para ir solucionando en la medida de lo posible esos problemas. Sabemos hacia dónde estamos caminando. Falta mucho por hacer y seguramente en el camino se presentarán otros grandes problemas que ni los hemos dado cuenta ni los estamos percibiendo todavía, pero van a aflorar. Lo importante es que mientras haya una sociedad civil organizada bajo la forma de movimiento social, de sindicato, de gremio, de colectividad, ahí nosotros como gobierno depositamos la fortaleza y la posibilidad de remontar las adversidades que vienen. Gracias.